Soy Naomi Carter, tengo 33 años. Y el momento en que me di cuenta de que mi propia casa ya no era mía, mi mamá estaba en la cocina con los brazos cruzados, como si ya lo hubiera ensayado. No lo dijo con cuidado. Ni siquiera fingió que le daba pena. Solo me miró y dijo que mi hermano iba a quedarse a vivir ahí con sus 3 hijos y que yo tenía que irme de la casa. Por un segundo, pensé que estaba bromeando. Hasta me reí un poco y le dije, «¿Estás bromeando, verdad?» Ella también se rió, pero fue una risa fría. «No», dijo. «Lo digo en serio». Y luego me llamó parásito. Como si los últimos 3 años de mi vida no hubieran existido. Como si yo no hubiera sido la que mantuvo esa casa funcionando después de que mi papá murió. Como si yo no hubiera pagado cuentas en esa cocina, comprado medicinas, resuelto emergencias, perdido oportunidades, y construido toda mi vida alrededor de asegurarme de que ella no se viniera abajo sola. No grité. No lloré frente a ella. Solo me quedé ahí, viendo a la mujer por la que yo había cambiado todo mi futuro, y entendí que ella ya había hecho espacio para otra persona en su corazón y en esa casa. Me di la vuelta y me fui sin decir nada más. A la mañana siguiente, me desperté con 53 llamadas perdidas. Ahí supe que esto ya no era solo una conversación cruel en la cena. Algo había pasado después de que me fui. Algo que no esperaban. Y de repente, las mismas personas que me querían sacar de la casa, ahora no dejaban de llamarme. Antes de contarte qué pasó después, dime desde dónde estás viendo esto y qué hora es allá. Porque esta historia se fue mucho más lejos de lo que nadie en esa casa imaginó. 3 años antes de que alguien me llamara parásito, yo vivía en un departamento pequeño de 1 cuarto, del otro lado de la ciudad, construyendo una vida tranquila que por fin sentía mía. Tenía un trabajo estable como coordinadora de operaciones en una empresa de suministros médicos. Una rutina normal, una cuenta de ahorros que crecía poco a poco, y un plan de crear un servicio de organización financiera para mujeres que estaban saliendo de divorcios o deudas. No era lujoso. Pero era mío. Luego mi papá murió, de repente, tan rápido que dividió el tiempo en antes y después. Una semana estaba discutiendo conmigo si había cambiado el aceite del carro a tiempo, y a la siguiente yo estaba parada junto a su ataúd, viendo a mi mamá envejecer 10 años en 10 días. Después del funeral, la casa empezó a desmoronarse casi al mismo ritmo que ella. Las cuentas se acumulaban sin abrir en la cocina. Dejó de tomar sus medicinas. Dejó de cocinar. Casi no dormía, y cuando dormía, despertaba llorando. La hipoteca estaba atrasada. La calefacción necesitaba reparación. Los impuestos de la propiedad ya estaban por vencer. Mi hermano Derek llamó 2 veces. Dijo que lo sentía, dijo que las cosas estaban complicadas, y luego volvió a desaparecer en su propia vida. Yo fui la que se quedó. Renuncié a mi renta, metí todas mis cosas en almacenamiento y regresé a mi cuarto de la infancia, diciéndome que solo sería por unos meses, quizás 6, quizá hasta que ella se estabilizara. Esa era la mentira que me repetía, porque la verdad habría sido demasiado triste. A partir de ahí, mi vida se convirtió en un sistema completo diseñado para mantener esa casa funcionando. Me levantaba temprano para asegurarme de que mi mamá comiera algo antes de tomar sus medicinas. Me encargaba del súper, de los recibos de luz y agua, del seguro, del plomero que llegaba sin aviso en invierno, de la gotera del techo en primavera, y de cada gasto escondido que tiene una casa vieja. Con historia y problemas a la vez. Yo pagaba gran parte de la hipoteca cuando sus ahorros ya no alcanzaban. Cubrí la reparación del calefactor cuando el aparato se descompuso en enero. Me hice cargo del calendario de impuestos para que el condado dejara de mandar avisos finales en letras rojas. En el trabajo, decía que no a oportunidades que significaban más horas o viajes, porque alguien tenía que estar en casa si el electricista llegaba tarde o si mi mamá volvía a marearse. Y lo raro es que en ese momento no lo resentía. Pensaba que así era la familia. Pensaba que sacrificarte era lo mismo que amar. Mi mamá y yo incluso nos hicimos más cercanas en esos años, o al menos eso creía yo. Veíamos series de crimen mientras doblábamos la ropa. Compartíamos comida los viernes cuando yo estaba demasiado cansada para cocinar.
A veces ella me miraba con lágrimas en los ojos y me decía que no sabía qué habría hecho sin mí. Y cada vez que lo decía, yo sentía que sí importaba. Creía que estaba construyendo algo sólido con ella. No solo salvándola de una mala etapa, sino ganándome un lugar en su vida que nadie pudiera borrar. Esa fue la versión de nuestra historia que llevé conmigo, hasta la noche en que me miró a los ojos y actuó como si yo hubiera vivido de su bondad todo el tiempo. Si soy honesta, la traición no empezó en esa cena. Empezó meses antes, en cosas pequeñas, fáciles de ignorar cuando estás cansada y todavía quieres creer lo mejor de alguien. Derek siempre fue el tipo de hombre al que la gente le perdonaba todo antes incluso de que hiciera algo mal. Era encantador cuando quería algo, irresponsable cuando lo conseguía, y de alguna forma siempre estaba a una crisis de que lo perdonaran otra vez. Iba de ciudad en ciudad, de trabajo en trabajo, de relación en relación, dejando atrás cuentas sin pagar o promesas rotas. Era mayor que yo, pero mi mamá lo trató casi toda la vida como un prodigio frágil, como si el mundo fuera demasiado duro para él y el resto de nosotros estuviéramos ahí solo para amortiguar la caída. Él llamaba lo suficiente como para seguir bien con ella y desaparecer antes de que cualquier responsabilidad real le cayera encima. Así que cuando mi mamá empezó a sonreírle a su teléfono otra vez, a tomar llamadas privadas en el cuarto de lavado, y de repente a hacerme preguntas muy específicas sobre mi horario de trabajo, yo lo noté. Solo que todavía no entendía la forma completa de lo que estaba pasando. Más o menos al mismo tiempo, un hombre del grupo de su iglesia empezó a aparecer más seguido. Se llamaba Ron Mercer, y desde el momento en que entró a nuestra casa, se comportaba como alguien que estaba probando hasta dónde podía mover los muebles sin que nadie le dijera que no. En público era educado. En privado, arrogante. Y tenía la costumbre de decir cosas groseras riéndose al final, como si eso las volviera bromas. En la mesa me miraba y me preguntaba si no había pensado en volver a vivir sola, o soltaba cosas como, qué padre tener una red de seguridad incorporada. Yo me decía que podía aguantarlo si eso hacía feliz a mi mamá. Pero empecé a notar algo, ella cambiaba cuando él estaba cerca. Se ponía más dura conmigo. Más a la defensiva. Más dispuesta a cambiar los hechos en el momento. La cocina que yo limpiaba de repente nunca estaba lo suficientemente limpia. El súper que yo compraba estaba mal hecho. La casa que yo había mantenido por años se convirtió, en su nueva versión de la realidad, en el lugar donde yo me había acostumbrado demasiado. Luego empezaron las señales físicas. Un montón de formularios de inscripción escolar apareció en la mesa del comedor, y desapareció cuando entré. El garaje se vació sin razón que nadie pudiera explicar. 3 colchones llegaron un viernes en la tarde mientras yo estaba en el trabajo. Y cuando pregunté, mi mamá dijo que la iglesia estaba haciendo una donación y cambió el tema antes de que pudiera insistir. Un sábado llegué de la farmacia y encontré 2 cajas con mi ropa de invierno selladas con cinta, junto a las escaleras del sótano. Me dijo que solo me estaba ayudando a organizar. Otra noche la escuché reír bajito por teléfono y decir: no, ella todavía no tiene idea. Esa frase se me quedó atorada como una astilla. Maya, mi mejor amiga, me dijo que algo no estaba bien mucho antes de que yo lo admitiera. Estábamos tomando café después del trabajo cuando me dijo: Naomi, te estás comportando como alguien que sabe que viene una tormenta, pero finge que solo es viento. Me reí para quitarle importancia, porque no quería sonar paranoica, pero por dentro ya me estaba preparando. Lo que finalmente rompió mi negación fue una noche en que mi mamá me preguntó, como si nada, si podía vaciar mi closet del cuarto pronto, porque tal vez íbamos a necesitar más espacio para invitados. Invitados. No familia. No niños. Invitados. Como si el cuarto donde yo había dormido 3 años, el cuarto al que volví para reconstruir su vida con mi dinero y mi tiempo, pudiera ser reasignado con una sola frase vaga. Aún así, yo seguía intentando decirme que todo iba a funcionar. Me repetía que ella nunca iba a humillarme de verdad. Me repetía que había límites que ni siquiera ella cruzaría. Pero todavía no sabía que esos límites ya los había cruzado en su cabeza mucho antes de decirlo en voz alta. La noche en que todo se rompió de verdad empezó con mi comida favorita. Y eso debió haber sido una señal. Mi mamá solo cocinaba así cuando quería controlar la conversación. Hizo carne asada con puré de papas,
como a mi papá le gustaba. Sacó los platos buenos. Incluso abrió una botella de vino en plena semana. Ron también estaba ahí, fingiendo ayudar, pero en realidad solo rondando la mesa. Todo se sentía armado desde que entré a la casa, pero yo estaba demasiado cansada para pelear antes de que algo empezara. Me cambié la ropa del trabajo, bajé a cenar y me senté tratando de ignorar la sonrisa rara y tensa de mi mamá. Los primeros 10 minutos hizo conversación pequeña, tan falsa que me ponía más nerviosa que el silencio. Luego dejó el tenedor, me miró directo y dijo que Derek iba a regresar. Me quedé congelada. Ella siguió antes de que yo pudiera procesarlo. Dijo que él estaba pasando por un mal momento, que todo se le había venido abajo, que iba a venir con sus hijos y que necesitaban estabilidad. Eso, por sí solo, no me enojó. Me sorprendió, sí, pero ya estaba pensando cómo resolverlo. Tal vez los niños podían usar el cuarto de visitas. Tal vez el estudio podía convertirse en otra habitación por un tiempo. Yo todavía estaba intentando arreglarlo en mi cabeza cuando dijo lo que lo cambió todo. Dijo que los niños necesitaban más espacio y que Derek necesitaba tiempo para levantarse, así que yo tenía que irme de la casa para el fin de semana. Me reí. Literalmente me reí, porque mi cerebro rechazó la frase al instante, como si fuera imposible. Le pregunté si estaba bromeando. Ella sonrió de una forma rara, ligera, como si le gustara verme confundida, y me dijo que hablaba completamente en serio. Me acuerdo que la miré esperando una corrección, una explicación que hiciera todo menos absurdo, pero no llegó. Al contrario, lo reafirmó. Dijo que Derek tenía 3 hijos. Dijo que yo ya era adulta y capaz. Dijo que ya había vivido ahí suficiente tiempo. Y luego Ron, que no tenía ningún derecho legal, ni moral, ni emocional en esa casa, se recargó en su silla y dijo: tal vez este era el lugar que necesitaba para por fin construir mi vida. Yo los miré a los dos y sentí algo frío atravesarme el pecho. No fue dolor primero. Fue claridad. Respiré hondo y le recordé, con calma al principio, que yo era la que estaba pagando la mayoría de los gastos. Le recordé que cuando se descompuso el calentador, yo lo pagué. Cuando el techo empezó a gotear, yo también lo pagué. Cuando llegaron los recargos de los impuestos de la propiedad, yo cubrí la diferencia. Le recordé que Derek no estaba ahí cuando ella no podía levantarse de la cama, cuando yo la llevaba con especialistas, cuando me sentaba con ella en salas de urgencias. Cuando rechazaba promociones en el trabajo porque alguien tenía que mantener esa casa funcionando. Ella no se veía avergonzada. Se veía molesta. Y luego dijo la frase que creo que llevaba meses construyendo. Actúas como si ayudar a tu familia te diera derecho a la casa. Yo le contesté: no. Actúo como si ser tratada con justicia significara no ser sacada de la casa que yo ayudé a sostener. Ahí su cara cambió por completo. Toda la suavidad desapareció. Se inclinó hacia adelante y me llamó parásito. Dijo que me había quedado demasiado tiempo, que había tomado demasiado, y que había construido mi identidad aferrándome a una casa que solo era temporal para mí. Dijo que Derek la necesitaba más. Que los niños eran más importantes en ese momento. Que no era sano que yo siguiera aferrada. Yo pude haber gritado. Pude haberle recordado que Derek había pasado años aferrado a mujeres, trabajos y oportunidades que nunca respetó. Pero no lo hice. Solo me quedé sentada, paralizada, viendo cómo borraba todo lo que yo había hecho con tanta facilidad. Lo peor ni siquiera fue el insulto. Fue la seguridad en su voz. Como si ya se hubiera repetido esa historia tantas veces en su cabeza, que ya no sentía culpa al decirla. Ron le puso la mano en el brazo como si ella fuera la víctima. Y ahí terminó algo dentro de mí. Me levanté, empujé la silla y no dije nada. Salí antes de que ella pudiera ponerse generosa y darme una semana, o cruel y reducirlo a 3 días. Manejé hasta que ya no vi nuestra calle, y me estacioné afuera de un supermercado abierto 24 horas. Me quedé ahí, en la oscuridad, con las 2 manos en el volante, tratando de entender cómo alguien puede pasar 3 años demostrando amor, y aún así perder contra alguien que apenas apareció. Cuando por fin revisé mi teléfono, había un mensaje de mi mamá.
por favor no seas dramática. Mañana vemos la logística. Logística. Así llamó a desarmar mi vida y entregarle mi lugar al hijo que no había hecho nada más que volver cuando ya estaba roto otra vez. Para cuando regresé a la casa esa noche, ya no estaba confundida. Estaba alerta. Y eso es un tipo diferente de dolor. El corazón todavía sangra, pero la mente ya empezó a tomar notas. La casa estaba en silencio cuando entré sin hacer ruido, pero las pruebas de lo que habían planeado estaban por todas partes, solo que ahora las veía distinto. 2 fotos enmarcadas de mi papá habían sido quitadas del pasillo y apoyadas contra la pared del cuarto de lavado, para hacer espacio a unas calcomanías infantiles baratas que aún estaban en una bolsa de tienda. El closet de blancos estaba medio vacío. Mi puerta del cuarto estaba abierta, y adentro, mi mamá ya había movido una caja con mis zapatos al pasillo, como si con eso pudiera hacerme desaparecer más rápido. Me senté en la cama, abrí la laptop y decidí que antes de volver a llorar, iba a averiguar exactamente cuánto tiempo llevaban planeando todo esto. La respuesta llegó más rápido de lo que pensé. La cuenta conjunta de la casa que yo usaba para los gastos mostraba un retiro de $4,000 hecho 2 días antes por mi mamá en la sucursal local. Ese dinero no salió de la nada. Era en su mayoría dinero mío, que yo había ido metiendo con el tiempo para impuestos, reparaciones y emergencias. Seguí revisando y encontré pagos en espera de tiendas de muebles y una confirmación de entrega de literas. Y luego encontré el golpe real. Mi mamá había querido enviar un correo a otra persona, pero yo todavía tenía acceso a la computadora compartida de la casa que ella usaba a veces. Y ahí, en la carpeta de enviados, estaba una conversación entre ella, Derek y una amiga de la iglesia. El asunto decía, organización del cuarto. Ahí hablaban de cuándo me iban a sacar, si era mejor que yo estuviera en el trabajo cuando llegaran los niños, y lo incómodo que sería si yo hacía un escándalo. Un mensaje de Derek decía: solo asegúrate de que Naomi ya no esté antes de que lleguemos. No quiero a los niños en medio de esa tensión. Otro de mi mamá decía: cuando por fin se vaya, la casa podrá sentirse como familia otra vez. Leí esa frase 3 veces. Familia otra vez. Como si yo hubiera sido una inquilina en una esquina todos esos años, no la persona que pagó para mantener las luces encendidas en la misma casa que ahora querían recuperar. También había un mensaje de voz de Derek que entró mientras yo no estaba. Lo escuché parada en mi cuarto, con una mano en la frente. Sonaba molesto, no avergonzado. Le decía a mi mamá que estaba cansado, que los niños ya estaban hartos de vivir con maletas, y que yo mejor no hiciera esto difícil porque ellos ya habían pasado por suficiente. No pidió hablar conmigo. No me agradeció nada. Hablaba de mí como la gente habla del clima cuando arruina un plan. Y en ese momento exacto, algo dentro de mí dejó de esperar justicia, y empezó a pensar en estrategia. A la mañana siguiente llegué tarde al trabajo y fui directo a ver a Sophie Lane, una conocida de la universidad que ahora se dedicaba a disputas de vivienda y propiedad. Le conté todo sin suavizar nada. Mis años pagando, las pruebas de residencia, las reparaciones que yo cubrí, la falta de aviso legal, el retiro de dinero, los correos. Me escuchó sin interrumpir. Y luego me dijo algo que nadie en esa casa esperaba que yo supiera. Legalmente, yo no era solo la hija durmiendo en un cuarto. Yo era una residente establecida con derechos de inquilina. Mi mamá no podía sacarme de la casa con una charla en la cena, ni con un plazo inventado en el momento. Sofía también me dijo que aunque la casa estuviera a nombre de mi mamá, mis aportaciones económicas documentadas me daban ventaja, sobre todo porque estaban ligadas a mantenimiento importante y cuentas compartidas de gastos. No me prometió milagros, pero me dio algo mejor. Me dio lenguaje. Me dio postura. Me dio opciones. Desde su oficina llamé a Maya, y para esa misma tarde ella ya me había conectado con un arrendador que tenía disponible un departamento de una recámara de inmediato. Era pequeño, arriba de un dúplex tranquilo en una calle lateral, a 10 minutos de mi trabajo. Tenía pisos de madera viejos y una cocina con iluminación horrible, y me gustó en cuanto entré. Porque todo ahí se sentía honesto. Ahí nadie te dice eres familia mientras te trata como un problema. Firmé el contrato ese mismo día.
El resto de esa semana me convertí en una mujer que mi mamá nunca se había molestado en imaginar. Eficiente. Silenciosa. Sin sentimentalismos. Abrí una cuenta bancaria nueva y moví mis fondos personales. Imprimí cada recibo que tenía de reparaciones, transferencias de la hipoteca, servicios y pagos de impuestos. Empaqué por capas, primero documentos, luego cosas sentimentales, después ropa, después electrónicos. Todos los días llevaba pequeñas cargas a mi nuevo departamento después del trabajo, para que nadie notara cuánto estaba desapareciendo. En la casa, yo actuaba normal. Le decía a mi mamá que estaba viendo opciones. Le decía a Ron que el mercado de renta estaba más difícil de lo que esperaba. Dejé que pensaran que el miedo me había vuelto pasiva. Todo ese tiempo, yo estaba preparando el momento en que entendieran que tan mal me habían leído. El viernes por la mañana, mi mamá salió temprano para ir por Derek y los niños al aeropuerto. Ron planeaba encontrarse con ellos en el camino de regreso. Antes de irse, se detuvo en la cocina y me dijo, con esa paciencia falsa que usa la gente cuando cree que ya ganó, que esperaba que tuviera casi todas mis cosas fuera antes de que ellos regresaran. Yo la miré por encima de mi taza de café y pensé que raro era que todavía creyera que ella ponía las reglas. En cuanto su coche se fue, me puse a trabajar. Primero, llamé al cerrajero que ya había agendado 2 días antes. Luego llamé a las compañías de servicios y retiré mi nombre de todas las cuentas que solo estaban bajo mi responsabilidad, asegurándome de que todo quedara documentado con fechas de cierre y facturas finales. No corté nada ilegalmente. No saboteé nada. Simplemente terminé el sistema silencioso que había hecho su comodidad tan fácil. El cerrajero llegó a las 9:30. Para las 11, todas las cerraduras exteriores de la casa estaban cambiadas. Mientras él trabajaba, Maya y uno de mis compañeros, Julian, me ayudaron a sacar lo último de mis muebles y las cajas que había dejado para no levantar sospechas. Me llevé solo lo mío. No toqué nada de mi mamá. No dañé nada. En la mesa de la cocina dejé una carpeta con copias de transferencias bancarias, facturas de reparaciones, pagos de impuestos, recibos de servicios, pruebas de residencia y una carta formal de Sophie explicando mi posición legal y la solicitud de negociación de reembolso. También dejé una frase escrita a mano arriba del folder. Si fui lo suficientemente buena para pagar esta casa, soy lo suficientemente válida para ser tratada conforme a la ley. A las 12:15, yo ya estaba de pie en mi nuevo departamento, rodeada de cajas, comiendo galletas encima del fregadero porque estaba demasiado acelerada como para sentarme. A las 12:38 llegó la primera llamada. Luego otra. Luego 6 mensajes en 2 minutos. Para la 1, la pantalla de mi teléfono parecía una crisis nerviosa. Mi mamá. Derek. Mi mamá otra vez. Derek otra vez. Un número desconocido que supuse era Ron. 2 más desconocidos. Probablemente del aeropuerto o alguien usando otro teléfono cuando ya no les contestaba. Yo dejé que se acumularan. Cuando por fin revisé, tenía 53 llamadas perdidas. 53. Ese fue el número con el que desperté en mi nueva vida, y casi daba risa. Las mismas personas que no tuvieron problema en imaginarme fuera de su vida, de repente no podían funcionar sin lo que yo había estado sosteniendo. El primer buzón de voz que escuché fue el de mi mamá. Sonaba furiosa y asustada al mismo tiempo. Exigía saber dónde estaba, por qué no servían las llaves, por qué no contestaba, y qué clase de estupidez estaba haciendo. El mensaje de Derek fue peor. Gritaba. Decía que los niños estaban cansados. Decía que yo estaba loca. Decía que no tenía derecho a encerrarlos afuera. No tienes derecho. Esa frase me hizo reír en voz alta en mi cocina vacía. A las 2, manejé de regreso a la casa. Sin prisa. Quería que esperaran. Cuando entré a la calle, vi la escena completa desde media cuadra antes. Maletas en el porche. 3 niños cansados, derritiéndose en el calor de la tarde. Derek caminando de un lado a otro como si estuviera audicionando para el papel de víctima. Mi mamá rígida, roja de coraje, con el celular en la mano.
Ron jalando la manija otra vez, como si la puerta fuera a abrirse solo por su seguridad. Y porque la venganza nunca es tan satisfactoria sin testigos, dos vecinos en sus jardines haciendo ese tipo de no estoy escuchando nada que solo es actuación. Estacioné del otro lado de la calle, me bajé y caminé hacia ellos con nada más que mis llaves, y la calma que ellos habían confundido con debilidad por demasiado tiempo. Mi mamá fue la primera en voltear. Su cara pasó de furia a incredulidad en cuanto me vio. Naomi, dijo. ¿Qué hiciste? Yo le contesté que aseguré mi residencia. Derek gritó que me había vuelto loca. Uno de los niños preguntó si ya no los iban a dejar vivir ahí. Y por medio segundo, odié a todos los adultos en esa escena por poner a unos niños en medio de una guerra que ellos no habían creado. Ron dio un paso hacia mí y me preguntó si entendía lo inaceptable que era eso. Yo le dije que entendía la ley mucho mejor que él. Y luego lo expliqué claro, despacio, no porque ellos merecieran paciencia, sino porque yo merecía escucharme sin temblar. Le dije a mi mamá que no había dado el aviso legal adecuado. Le dije a Derek que ya no se iba a mudar a una casa gratis mantenida por trabajo invisible. Les dije a los tres que tenía documentados más de 3 años de aportaciones económicas a esa propiedad, y que cualquier intento de sacarme sin un proceso legal se iba a manejar por la vía legal. Mi mamá trató de interrumpir diciendo que era su casa, pero la corté y le recordé que durante 3 años estuvo más que feliz de que yo actuara como dueña cuando había cuentas que pagar. Derek gritó que los niños necesitaban un lugar donde dormir. Yo le dije que eso era algo que debió haber pensado antes de planear sacarme como si fuera una entrega de muebles. Ron dijo que estaba humillando a mi mamá en público. Le respondí que ella debió pensar en la humillación pública antes de llamar parásito a la hija que la mantuvo a flote. Eso lo dejó callado un momento. Lo más satisfactorio no fue su enojo. Fue su confusión. Habían armado todo ese plan pensando que yo iba a llorar, suplicar, tal vez irme en caos, y luego desaparecer en silencio con las pocas migajas de dignidad que me dejaran. No estaban preparados para papeles. No estaban preparados para lenguaje legal. No estaban preparados para que yo llegara tranquila, y ya con un lugar donde vivir. Le di a mi mamá una llave nueva y le dije que podía entrar a la casa, porque yo no iba a dejar a los niños afuera. Pero que el tema de sacarme y el reembolso se iba a manejar de forma legal y por escrito. Le dije que el folder en la mesa de la cocina explicaba todo. Le dije que me había ido porque ya no pensaba vivir con personas que pueden sonreír mientras te borran. Pero que irme por mi cuenta no borraba lo que me debían. Derek me acusó de extorsión. Le dije que no. Que la extorsión lleva amenazas. Esto era contabilidad. Mi mamá me miró entonces con algo que no le veía desde hace mucho tiempo. No era amor. No era orgullo. Ni siquiera culpa. Era miedo, mezclado con reconocimiento. Como si por primera vez entendiera que ser la hija responsable no significaba que yo iba a ser obediente para siempre. Uno de los niños jaló la manga de Derek y le preguntó si ya podían entrar. Mi hermano murmuró algo y tomó la llave de la mano de mi mamá. Yo me hice a un lado. Mientras metían sus maletas a la casa que yo prácticamente había mantenido, le dije a mi mamá una última cosa antes de darme la vuelta. Tenías razón en algo. Debía haber construido mi propia vida, solo que debía hacerlo antes de que confundieras mi amor con permiso para usarme. Luego caminé de regreso a mi coche mientras sus voces me seguían por la entrada, cada vez más fuertes y más feas. Y por primera vez en 3 años, nada de eso era mi problema. Lo curioso de la venganza, al menos la que de verdad te cambia la vida, es que casi nunca es un solo momento dramático. Es como un cambio de peso. Dejas de cargar lo que te estaba aplastando, y las personas que lo pusieron ahí por fin sienten lo pesado que era. 6 meses después de ese día, yo vivía en un departamento que seguía teniendo una cocina con pésima iluminación, pero me gustaba tanto que dejé de disculparme por hablar de él todo el tiempo. Mi vida se volvió más tranquila, más limpia, más honesta. En el trabajo, acepté el ascenso que un año antes habría rechazado, y con ese ingreso extra lancé oficialmente mi negocio ayudando a mujeres a organizar sus finanzas después de un divorcio, deudas o situaciones difíciles en casa. Ese trabajo significa más para mí de lo que puedo explicar. Cada hoja de cálculo que ordenaba,
Cada cuenta atrasada que ayudaba a resolver, cada presupuesto que reconstruía, sentía como si le estuviera dando a alguien más el mapa que yo hubiera querido tener años antes. Maya decía que me veía 10 años más joven desde que me fui de la casa. Yo fingía que me molestaba, aunque sabía que tenía razón. Dormía mejor. Me reía más. Empecé a decir no sin escribir explicaciones larguísimas para justificarlo. En cuanto a mi familia, las consecuencias llegaron justo como siempre pasa cuando alguien confunde a una persona responsable con un recurso infinito. Derek no se volvió responsable solo por regresar a vivir con mi mamá. Iba de trabajo en trabajo, aportaba menos de lo que prometía, y se quejaba todo el tiempo de lo caro que era todo. 3 niños en esa casa significaban ruido, caos, comida, papeles de la escuela, montañas de ropa, visitas al doctor, desorden, y toda la logística diaria que antes mi mamá esperaba que yo absorbiera sin reconocimiento. Ron perdió el interés cuando la realidad se volvió incómoda. Es muy fácil jugar a ser el importante cuando alguien más paga las cuentas y hace el trabajo. Es mucho más difícil cuando el hijo que defendiste actúa como si cada regla fuera un ataque personal y cada gasto fuera culpa de alguien más. Me enteré de partes de lo que pasaba por los vecinos y por un intercambio de mensajes con mi mamá sobre el calendario de reembolso que Sofía ayudó a formalizar. Hubo discusiones. Pagos atrasados. Y al menos un incidente con la escuela que terminó con mi mamá llorando en un estacionamiento. Con el tiempo, el dinero del reembolso me importó menos que lo que representaba. Era prueba en papel de que no había imaginado todo lo que di. Prueba de que mi esfuerzo tenía valor, aunque quienes se beneficiaron intentaran llamarlo dependencia. La primera vez que vi a mi mamá a solas fue en una farmacia, un martes lluvioso. Se veía más pequeña de alguna manera, más cansada, como si la seguridad que tenía aquella noche en la cena se hubiera desgastado con la realidad. Me preguntó cómo estaba. Y le dije la verdad. Bien. Ocupada. Creciendo. Asintió y dijo que había visto una de mis tarjetas de negocio en una panadería del pueblo. Y luego dijo algo que no esperaba. Dijo que mi papá estaría orgulloso de que yo hubiera construido algo por mi cuenta. Esa frase me llegó a un lugar dentro de mí que todavía recordaba lo que era querer su aprobación, pero no cambió nada. Sanar no es olvidar. Un cumplido después de una traición no borra la traición. Lo que sí puede hacer, si lo permites, es confirmarte que ya no necesitas que la persona que te hirió niegue lo que hizo para poder sanar. Ese día no nos reconciliamos. No hubo una disculpa dramática en el pasillo 7, entre medicinas para el resfriado y champús. Pero sí hubo un cambio. Ella entendió que yo no iba a regresar a salvarla de decisiones que tomó a costa mía. Y yo entendí que la venganza no tiene que verse cruel para contar como venganza. A veces, el final más satisfactorio no es ver a alguien caer. Es verlos vivir con las consecuencias exactas que ignoraron cuando tú estabas ahí para protegerlos de todo. La lección más profunda me tomó más tiempo aprenderla, y es la que me gustaría que cualquiera que escuche esto se lleve. Ayudar a la familia no está mal. Amar profundamente no es una debilidad. El sacrificio, en el lugar correcto, puede ser algo muy bonito. Pero cuando el amor se usa para exigir silencio, trabajo no pagado, perdón infinito o que renuncies a tu propio futuro, deja de ser amor y se convierte en permiso para abusar de ti. Eso no es un valor familiar. Es un sistema roto disfrazado de lealtad. Y hay otra lección, muy práctica, y lo digo en serio. La gente buena también necesita papeles. Guarda comprobantes. Conoce tus derechos. Entiende a nombre de quién están las cosas. No asumas que tener la razón moral te va a proteger si alguien más está dispuesto a ser legalmente agresivo. Los límites no son solo emocionales. A veces son financieros. A veces son logísticos. A veces son la diferencia entre que te borren o que puedas mantenerte firme cuando lo intenten. Y hay otra verdad más, especialmente importante para los niños que quedan en medio de estas situaciones. Los niños aprenden qué es el amor viendo a los adultos. Si los adultos normalizan el favoritismo, la manipulación y usar a la persona más responsable como chivo expiatorio, los niños lo ven como algo normal. Pero si ven límites, responsabilidad y respeto propio, también aprenden eso. Y eso importa.
Importa para las familias, para la comunidad, y para el tipo de personas en las que esos niños se van a convertir. Así que, si algo bueno salió de todo lo que me pasó, además de mi libertad, espero que sea esto. Que alguien escuche y entienda que ser necesario no es lo mismo que ser valorado. Que alguien que ha estado cargando con toda una casa sobre los hombros se dé cuenta de que puede soltar ese peso. Que alguien a quien le dijeron que es egoísta por querer justicia entienda que el respeto propio no es egoísmo. Es supervivencia. Hoy, mi vida no es perfecta, pero es mía. La construí sin rogar por quedarme en un lugar donde no me respetaban. La construí después de que me llamaron parásito personas que vivieron de mi estabilidad por años. Y lo más importante que sé ahora es esto. Tu valor no lo define qué tan útil eres para la gente que te desecha en cuanto llega a alguien más conveniente. Tu valor está en tu carácter, en tus límites, en tus decisiones, y en tu capacidad de proteger tu propio futuro, incluso cuando quienes te lastiman llevan tu mismo apellido.